Buenas tardes, Carlos Revilla. Entrevistamos a Carlos, que está en este momento en Bolivia. Como siempre, en la búsqueda de información fidedigna, desligada de lo que nosotros vemos como un péndulo maldito entre racionalizaciones presuntamente de una ideología y de otra en Latinoamérica. Entrevistamos a Carlos Revilla, académico boliviano. Antes de proceder, Carlos, ¿podrías compartir con el público de la revista Abril tus credenciales y tu participación política reciente y actual en Bolivia? Claro que sí, un gusto, Francisco, y un saludo a todos quienes nos miran desde Nicaragua y Centroamérica. Mi nombre es Carlos Revilla, soy antropólogo con estudios en el desarrollo, básicamente especializado en ese tema. Durante mucho tiempo he trabajado en el sector de las ONGs y he estado vinculado a procesos de formación y activismo en derechos humanos con poblaciones urbanas y poblaciones indígenas de Bolivia, y también con algunas iniciativas regionales vinculadas a temas de extractivismo, megaproyectos de desarrollo en la región básicamente sudamericana, ¿no? En el área de la Amazonía. Y en todo este proceso, bueno, nuestro enfoque ha sido combinar la aproximación de la educación popular con los derechos humanos, junto con, claro, el activismo, pero también con el trabajo académico y la investigación social comprometida. ¿Ha tenido participación partidaria en los últimos años? Recientemente, yo creo que hemos estado involucrados fuertemente en el proceso de las últimas elecciones, precisamente tratando de ver alternativas al proceso hegemónico del MAS, ¿no? Especialmente articulándonos en iniciativas ciudadanas que básicamente apoyaban una alternativa política al proyecto masista, ¿no? Ya. Bueno, hablando de lo que ha venido ocurriendo en Bolivia, hay al menos dos narrativas que compiten por apoyo político en este momento. Una es que el derrocamiento resulta de una conspiración golpista. Bueno, evidentemente que hay muchos intereses en juego, pero a mí esta me parece una interpretación tendenciosa y falsa y sobre todo simplista. Pero también la otra narrativa, hay que examinar si es simplista o no, que es la de una decisión benigna, que sencillamente libera y no amenaza a ningún sector de la población. ¿Podrías ayudarnos a calibrar un poco la verdadera historia de la caída y de la sucesión de Evo Morales hasta el momento? Lo que tenemos que fijarnos es que hacia el año 2016 el gobierno del MAS se plantea la convocatoria de un referéndum en el cual pide hacer la modificación de un artículo de la Constitución que establecía que la reelección era solamente por un periodo, ¿no? Entonces, ese referéndum le dice a Evo Morales de que no podía repostularse y que no podía modificarse ese artículo. Pese a aquello, el gobierno apela frente al Tribunal Constitucional, que fue un tribunal constitucional en buena medida nombrado por la mayoría masista, para que le habilitara en función del Pacto de San José, atribuyéndose a derechos políticos establecidos en el Pacto de San José, que supuestamente le permitía aducir de que la reelección era un derecho humano. Entonces, se irrespeta, en cierto modo, el referéndum y a partir de ello es que se habilita al candidato, a la candidatura ilegal de Evo Morales y Álvaro García Linera para estas elecciones del año 2019. ¿No? Frente a ese proceso y la resolución constitucional, se generó una importante movilización ya de varios colectivos ciudadanos que se oponían a esta posibilidad. Se hicieron solicitudes de consulta ante la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana que no fueron respondidas, salvo en el caso de una comisión de Venecia que, sin embargo, no tiene un efecto vinculante, que dijo que la reelección no es un derecho humano al cual Evo Morales podía apelar. Pese a ello, Evo Morales se lanzó a las elecciones y, a diferencia de lo que pasó en Venezuela, la oposición decidió participar, ¿no? Entonces, tenemos que
el segundo candidato con mayor votación en las elecciones del 20 de octubre, se perfilaba ya desde las encuestas previas y era Carlos Mesa. Hubieron varios procesos previos que tenían que ver con la comisión de una serie de delitos e irregularidades electorales. Por ejemplo, Evo Morales tenía no solamente todo el aparato estatal para hacer una campaña en el marco de la gestión, entregar obras, inaugurar, hacer campaña durante actos públicos, sino también tuvo la posibilidad de contar con publicidad estatal de todos los medios para promover, digamos, los beneficios de su gestión frente a un candidato como Carlos Mesa que se vio imposibilitado de hacerlo. Ese ya fue un elemento en el cual la oposición fue en amplia desventaja respecto a lo que pasaba con el candidato presidencial. Y vale decir que la candidatura del tercero, que hasta ese momento era Óscar Ortiz, con la sigla Bolivia dijo no, de la Alianza Bolivia dijo no, en realidad también tenía la oportunidad de hacer publicidad por medio de apelar a que estaba presentando resultados de su gestión. No pedía el voto, pero evidentemente el senador Óscar Ortiz de la oposición de Bolivia dijo no, junto con Evo Morales tenían la posibilidad de hacer campaña. Eso generó en cierto modo el reclamo de Carlos Mesa en el sentido de que Óscar Ortiz era en realidad un instrumento funcional para Carlos Mesa para dividir el voto y que éste no pudiera alcanzar los menos de 10 puntos que se necesitaban para ir a segunda vuelta. De todos modos, en el avance y en las últimas semanas de elección se ve un cambio importante en la tendencia de votación, en la que Óscar Ortiz empieza a bajar y Carlos Mesa empieza a subir, mientras que Evo Morales se estanca. Frente a esto, se moviliza otra candidatura, que era de el señor Chi, que es un médico de origen coreano, que tiene un discurso sumamente conservador y que en cierto modo llega a ocupar el espacio de Óscar Ortiz en términos de dividir el voto y que se presentaba tanto como la candidatura de Ortiz como una candidatura funcional al hecho de que Carlos Mesa no tuviera todos los votos necesarios para competir con Evo Morales. Este dato no es un dato menor y muchos de los análisis no lo toman en cuenta, pero yo te lo voy a referir más adelante en términos de su relación con lo que pasó después y lo que está sucediendo ahora. Cuando tenemos ya el día de las elecciones, unas elecciones en las cuales había claramente un proceso electoral con mucha mayor ventaja de Evo Morales en términos de posibilidades de hacer campaña, sino también de utilizar todo el aparato institucional, no solamente propaganda, recursos, medios de transporte, vehículos, imprenta estatal para imprimir propaganda pública, sino también funcionarios públicos que eran en cierto modo obligados para formar parte de la campaña y que fueron exigidos en términos de demostrar que efectivamente iban a votar y votaban por Evo Morales en las elecciones. Todos estos elementos, además del hecho de que todas las denuncias que se presentaban sobre el uso indebido de bienes públicos para campaña electoral y otros delitos electorales, no fueron nunca sancionados por el Tribunal Supremo Electoral, que desde un inicio mostró un enorme silencio frente a lo que hacía Evo Morales y su partido. No solamente porque habían sido, en cierto modo, definidos por parte de una mayoría parlamentaria en un proceso que no fue el más transparente y que mostraba visos de nulidad en tanto que varios de los miembros de este tribunal podían tener cierto vínculo con el partido de gobierno en términos de afinidad o de militancia o haber hecho campaña previamente. Esto generaba ya la idea de que iba a existir un fraude y la desconfianza de que iba a existir un fraude. Cuando se dan las elecciones y se empieza con el conteo rápido, en realidad se llega a un porcentaje del 83% en la noche de las elecciones, hasta eso de, qué sé yo, las 21 horas. Se corta el sistema, se suspende el sistema y no se rehabilita hasta como 23 horas después. Esto... Recuerda eso un poco a lo que ocurrió en México en el 88, ¿verdad? Exacto. El sistema de conteo rápido, que es una referencia que siempre había funcionado en el país y que te daba
en las últimas elecciones ya la idea de quién había ganado en la noche misma de las elecciones, se suspende, siendo que incluso había sido todo un proceso financiado por la Unión Europea, con cooperación internacional, etcétera, y eso había llamado fuertemente la atención incluso de estos organismos internacionales de cooperación, que veían con preocupación la suspensión, ¿no? También tenemos un informe al día siguiente de una comisión de veedores de la Organización de Estados Americanos que establece e identifica estas irregularidades, ¿no? Que no solamente el conteo del TREP que se suspende, sino también el hecho de que han habido una competencia que no ha sido justa entre los diversos candidatos, ¿no? La gente sale inmediatamente al día siguiente a aquel lugar, un hotel en el centro de la ciudad de La Paz, donde estaba en sala plena permanente el Tribunal Supremo Electoral, precisamente a hacer una vigilia por lo que estaba pasando con el voto. Pese a ello, a los 2 días se le da el triunfo a Evo Morales, y en el proceso hay varios movimientos ciudadanos y grupos ciudadanos que van registrando irregularidades en el sistema. Por ejemplo, al hacer comparación de los datos del TREP y el cómputo oficial, que se había terminado 2 o 3 días después, ya la gente estaba movilizada en las calles y habían grupos que estaban denunciando irregularidades, por ejemplo, gente que no había votado. En realidad sí, habían, por ejemplo, en ciudades de Argentina, más votantes que votos emitidos, que votos en efecto. Habían, digamos, actas que se habían modificado en el propio proceso previo de inscripción de las actas en el sistema de cómputo, es decir, que diferían de las actas originales en mesa. Y así unas varias irregularidades que se fueron detectando y que generaron una presión social en la cual se articularon diferentes movimientos ciudadanos, el Consejo Nacional de Defensa de la Democracia, pero también diversos comités cívicos y organizaciones sociales que se empezaron a movilizar. Esta movilización fue creciendo y se fue haciendo tan contundente que Evo Morales trató de, en cierto modo, detener el proceso mediante una estrategia de represión inicialmente, que no fue directa, fue básicamente por medio de la movilización de sus organizaciones afines y de funcionarios públicos contra los bloqueos que se realizaban en casi todas las ciudades del país, que puede calificarse de una especie de violencia y de terrorismo de Estado, porque empezó a movilizar grupos con palos, con piedras, hacia familias que bloqueaban en las esquinas, hacia sectores que estaban jóvenes, adolescentes, personas mayores que bloqueaban y que recibían además el apoyo de la policía, es decir, se rompían los bloqueos por medio del apoyo policial, pero también de estos grupos, ¿no? Entonces, la acción de la policía fue muy cuestionada desde la sociedad que estaba movilizada, en términos de que incluso se la vio repartiendo pollos y refrigerios para todas las organizaciones del MAS que estaban movilizadas contra la gente que ejercía el paro, ¿no? Eso generó una indignación total, pero también dentro de la propia policía una especie de descontento por el manoseo que se estaba haciendo. Finalmente, como conocen, ya hacia los últimos días de la movilización, un factor determinante del desenlace del proceso fue la huelga policial o el motín policial, como se le llama en Bolivia, iniciado en Cochabamba, y que más bien suponía una rebelión, digamos, de los policías de base y de los policías que reprimían en las calles precisamente contra lo que estaba sucediendo. Y eso fue un factor determinante que desencadenó todo lo que vino sin duda después. Sin embargo, dejó en ese proceso un vacío de poder, un vacío tan fuerte que generó, digamos, una escalada de violencia como pocas veces se había visto en el país.
Lo que tenemos a partir del motín policial y de la sugerencia, digamos, del ejército, del comandante del ejército, de pedir la renuncia, porque precisamente ya había salido el informe final de la OEA, que era bastante contundente y que referenciaba las mismas irregularidades, es que Evo Morales decide renunciar y se deja un vacío de poder, porque la policía estaba encuartelada, el ejército no sale en las calles, y es un momento en el cual más bien estas organizaciones movilizadas por Evo Morales, precisamente para defender el voto, empiezan a generar una serie de actos violentos en las ciudades contra líderes específicos que habían estado operando a lo largo de todo el proceso contra el fraude precisamente, ¿no? Pero Evo Morales ya se veía perdido en términos de que no solamente no iba a tener el apoyo de la policía para reprimir la movilización, sino tampoco el ejército. Eso hacía que Evo Morales más bien apele a sus fuerzas sociales movilizadas en las calles, en cierto modo, para enfrentarse con aquellos líderes y aquellos movimientos que habían estado en las calles. En ese momento es cuando más bien la gente afín al gobierno, no solamente que realiza actos vandálicos, ¿no?, que después se evidencia que habían sido financiados con recursos públicos, sino que también se dirige contra líderes específicos y empiezan a reclamar un voto rural que desde el punto de vista de ellos no había sido respetado. Y evidentemente ahí viene la complejidad de todo este proceso y de la situación que se genera de mayor violencia todavía después, ¿no?, ya cuando el gobierno de Áñez asume el poder. Bueno, primero te quiero preguntar acerca de la violencia que se le atribuye luego al gobierno de Áñez o a las fuerzas de Áñez, pero antes de eso tengo una curiosidad, digamos, más estructural. Me llama la atención a mí que después de estar 14 años casi en el poder, Evo Morales al fin no consolidó su dominio sobre el ejército y sobre la policía, evidentemente, ¿no?, por los resultados. ¿Cómo se explica eso? Bueno, yo creo que lo que no se generó en los últimos 15 años fue algo que venía ya de mucho tiempo en el caso de la policía, que tú tienes una división muy estamental entre los segmentos oficiales de la policía, los que pasan por el proceso de la Academia Nacional de Policías y pueden llegar hasta los altos rangos policiales y llegar a comandar, de lo que suponen los clases y los policías de base, que en realidad llegan solamente al grado de sargento y que en muchos casos provienen de extracción indígena o de migración indígena, pero que no tienen posibilidades de mejores condiciones de vida ni de ascenso. Ese es un tema estructural de la policía que no se ha resuelto en los últimos años. Hay una división muy marcada entre los oficiales, que provienen más bien de estratos medios, estratos altos, y la tropa policial, que es la policía que está en las calles, que hace el trabajo más duro, pero que también tiene condiciones muy difíciles de trabajo. Ese tema no se resolvió y fueron esos oficiales los que están a cargo de la represión y del trabajo en las calles, estos policías no oficiales, mejor dicho, los que empiezan con la movilización. Entonces, ahí hay un tema que no se resolvió. Si bien muchos de los cargos y los altos mandos fueron politizados, se desinstitucionalizó el proceso de acceso a las grandes jefaturas policiales, a los comandos departamentales y el comando nacional, porque quien tenía, obviamente, la afinidad política desde la policía podía acceder a esos cargos, pero los mandos inferiores seguían en condiciones muy difíciles. Es decir, obviamente se mejoraron condiciones de infraestructura, de equipamiento, pero en términos salariales y en términos de jubilación, por ejemplo, los policías exigen una jubilación al 100%, que es lo mismo que tienen los militares. En el caso de los militares, yo creo que tiene que ver con una especie de cálculo político, porque ellos sí tienen y han recibido muy buenas condiciones en el gobierno de Evo Morales. El comandante de las Fuerzas Armadas hasta ese momento, que era el señor Calimán, precisamente se había proclamado como un guerrero del proceso de cambio,
Y es algo que había molestado a buena parte también de los altos mandos militares, en términos de que se había empezado a ver que el ejército estaba siendo instrumentalizado políticamente, o había fuerte injerencia política dentro del ejército. Eso yo creo que le costó a Calimán la posibilidad de tener mayor respaldo del resto del comando policial, porque él claramente, digamos, afirmó el hecho de que el ejército ya no era independiente con sus actos, ¿no? No en términos, digamos, explícitos, pero sí él demostraba que el ejército estaba siendo penetrado políticamente desde el gobierno, y que eso obviamente rompía los escalafones, la escala de rangos, los procedimientos, digamos, meritocráticos por los cuales los militares accedían a ciertos espacios de mayor decisión. Entonces yo creo que esos dos factores han sido importantes. A mí me contaron, sin embargo, que la Fuerza Aérea hasta el último momento estaba dispuesta a apoyar a Evo Morales, no así el Ejército de Tierra. En realidad, Calimán pertenecía al ejército. La versión que yo tengo es precisamente que desde la Fuerza Aérea es que más bien se le niega la posibilidad a Calimán de definir un apoyo que hubiera sido definitivo, ¿no? Valga la redundancia, para Evo Morales, ¿no? Bien fue exilio. No deja de ser irónico lo de la policía, que estas capas inferiores, digamos, de la policía, que son más cercanas, digamos, al elemento étnico indígena, ¿no? Que hayan sido las que sufrieron la discriminación en el régimen, y que al final hayan sido las que se han volcado en contra del régimen por esa razón, ¿no? Sí, y también ahí hay una paradoja, el hecho de que evidentemente al romper con el esquema masista, muchos de ellos cortan, o algunos de ellos se ve cortando la bandera de la huipala, que era parte del símbolo junto con la bandera nacional que tenían en el uniforme. Muchos dicen que eso fue un montaje precisamente para generar descontento entre los grupos más próximos al MAS, pero también resulta esa paradoja, porque la instrumentación de los símbolos étnicos de parte del MAS y el vaciamiento de sentido en los últimos 14 años ha sido muy fuerte, no solamente con los rituales a la Pachamama, a la Madre Tierra, la entronización, digamos, en Tiwanaku, que muchas veces terminaba en grandes farras, en un espacio sagrado arqueológico muy importante del país, sino también el hecho de hacer rituales y usar poncho de todo y de nada, o usar la huipala de mala forma, vaciaron de sentido esos elementos étnicos. Fue el propio MAS, en cierto modo, el cual le quitó el valor e hizo que esos símbolos se asociaran con un partido político frente al cual la población ya mostraba descontento. Ese fue además un elemento ideológico que se movilizó de parte de los líderes masistas para afirmar, como lo había hecho a lo largo de la campaña electoral, que si Carlos Mesa o la derecha ganaba, porque no se puede calificar tampoco a Carlos Mesa como una derecha, sino como un centro bien político, de que todas las conquistas sociales indígenas que se iban a lograr, que se habían logrado en los últimos años, se iban a revertir, pese a que esas conquistas son en buena medida formales, constitucionales, normativas, pero en los hechos no se han plasmado necesariamente en un mayor respeto de los derechos indígenas y en la implementación de los derechos indígenas. Sin embargo, se movilizaron esas tensiones étnicas que generaron precisamente una reacción de ciudades como el Alto, de las provincias de La Paz, de algunos ayllus y comunidades a lo largo de, especialmente yo diría del altiplano, que se movilizaron supuestamente para defender el voto a favor de Evo Morales, ¿no? Y que generaron cuestiones de violencia. Vale decir que los primeros muertos de la confrontación no se dan en el gobierno de Áñez, sino que se dan precisamente en el marco de los intentos de desbloqueo generados por grupos masistas, y los muertos son de parte de la gente que estaba precisamente contra el fraude, ¿no? 2 muertos de bala en Montero inicialmente, luego otro muerto en Vinto, en Cochabamba, a palos por grupos masistas, prácticamente una lógica
linchamiento fueron los primeros muertos. Eso desencadenó la reacción de la policía, pero también la pérdida de un fuerte apoyo de, digamos, algunos sectores que previamente le habían dado su apoyo al MAS, como la Central Obrera, que se desmarca, ¿no?, de apoyar. Entonces, ahí se ve un fuerte debilitamiento, pero lo que tienes después es una reacción de esa base dura, digamos, que está en ciudades como El Alto, que es la ciudad vecina de La Paz, en ciudades también, en algunos sectores del altiplano y entre otras organizaciones sociales, ¿no? Bueno, yo te iba a preguntar precisamente sobre, digamos, la dimensión social y de derechos étnicos de esto. Yo creo que, porque hay toda una narrativa que construye o trata de construir la izquierda tradicional de Latinoamérica y de España incluso, que describe lo que está pasando sencillamente como una restauración oligárquica antiindígena. Y bueno, citan, por ejemplo, ciertas actividades de violencia represiva de parte del nuevo régimen. Y presentan imágenes que uno no sabe si son verdad o no, porque estamos en la época del fake news, ¿no? De la quema de la bandera y todas estas cuestiones. Danos alguna luz sobre todo esto. Mira, yo creo que inicialmente el proceso ha surgido como una demanda fuertemente anclada en los espacios urbanos, pero también con fuerte participación indígena en espacios rurales y especialmente en territorios indígenas, en la búsqueda de la defensa del voto frente al fraude. Ese es un hecho fundamental que explica de inicio y como causa la caída de Evo Morales y que era evidente que la mayor parte del pueblo boliviano, que había votado en su mayor parte por la oposición, no iba a permitir que se burle nuevamente su voluntad, como había sucedido en el caso del referéndum. Ese es un elemento fundacional. Sin embargo, hay que decir que, obviamente, como tú sabes, los sectores oligárquicos y los sectores de poder siempre operan, y operaron de una manera, yo diría, muy efectiva en este proceso, en dos factores. Primero, cuando tú tienes algo que desprestigió mucho a Evo Morales, como fue la quema de la Chiquitanía, millones de hectáreas quemadas precisamente por una política de expansión de la frontera agrícola en beneficio de estas oligarquías, fueron precisamente las oligarquías las que viabilizaron esos decretos que dieron lugar a semejante desastre y que fueron decretos del MAS, ¿no? Todo el tema de... ¿Cómo se explica eso? ¿Qué tipo de maridaje hay entre el MAS y la oligarquía entonces? Yo creo que el MAS hizo convenios e hizo negocios con una oligarquía no solo terrateniente, sino también agroindustrial fuerte, precisamente para mantener su estabilidad, pero en una perspectiva también que le podía beneficiar en términos de generar mayores recursos para el Estado, que es el típico argumento del extractivismo y de la expansión de la frontera agrícola, ¿no? En una etapa en la cual el gobierno se enfrentaba ya a riesgos de menor crecimiento económico, pero también de ya varios años de déficit fiscal. El gobierno necesitaba rápidamente generar y necesita rápidamente generar recursos que reemplacen la caída de las reservas del gas, que son el principal sustento del país, y en ese sentido apeló, digamos, a esta alianza con los sectores agroindustriales para seguir manteniendo una política que, si bien tiene un componente redistributivo, también tiene un fuerte componente prebendal y que sienta buenos y que explica en buena medida los elementos de la legitimidad de este gobierno, que es su enorme presencia territorial y su expandida presencia territorial. Nuestro presidente, y es algo que no se menciona mucho, parecía más un alcalde que un presidente, porque se la pasaba en el helicóptero viajando, inaugurando canchitas, pequeñas sedes sociales, sistemas de riego. Esa era su vida diaria. Y en ese sentido... El estilo Fujimori, entonces. Era un poco el estilo Fujimori ese. El estilo de Fujimori en Perú. Sí, es un equipo
un estilo populista que surge en la etapa del neoliberalismo, ¿no? Que es el estilo de las pequeñas soluciones concretas, puntuales, mientras que lo estructural lo deciden otros, ¿no? Y eso está en otro nivel. Y eso le sentaba a él muy bien en términos de su vínculo con las organizaciones, de ser un presidente cercano, de establecer relaciones más próximas a lo que llamaríamos el cara a cara, pero también de establecer una presencia territorial. Todas estas obras tenían los colores del partido, la imagen del partido. Fue una lógica de campaña permanente, ¿no? Y para eso es precisamente que el gobierno necesitaba recursos frescos y recursos próximos. Cuando los pequeños productores en una cumbre agrícola le dijeron que ellos necesitaban apoyo y que necesitaban generar precisamente posibilidades y oportunidades para producir, Evo Morales fue muy claro y les dijo, si ustedes me garantizan productividad, yo con todo gusto los apoyo. O sea, el elemento de la productividad y la posibilidad de exportación y de recursos prontos, rápidos para el erario nacional fue una motivación importante. Más allá del hecho de que, claro, ya había en la composición del propio MAS una fuerte presencia de sectores económicos vinculados a la oligarquía y a otros intereses económicos no tan legales, ¿no? Que se ha evidenciado en diferentes casos y que ahora para adelante se van a empezar a destapar. Sin embargo, y hay un factor muy interesante. Cuando te hablaba precisamente del movimiento de Bolivia, dijo no, que era, digamos, el ala más radical en términos de plantearse como una oposición a ultranza al MAS, en realidad estabas hablando de una oposición que era meramente funcional, porque servía para dividir el voto, ¿no? Al MAS le fue muy útil esas candidaturas de derecha más explícita y más extrema, precisamente porque le ayudaban a particionar el voto de la oposición, el voto más moderado que representaba Carlos Mesa. ¿Estás sugiriendo entonces de que había acuerdos políticos también? Había un acuerdo político evidente. Si tú revisas los documentos que están en YouTube, incluso hay momentos en los cuales el propio vicepresidente se refiere en términos positivos a la candidatura de Óscar Ortiz, mientras que entre los dos, entre Óscar Ortiz y Evo Morales, atacan permanentemente. Su objeto de ataque es Carlos Mesa, que fue víctima de una guerra sucia sistemática y permanente, mientras que entre ellos prácticamente no se acusaron por un buen tiempo de nada durante la campaña. Le fue muy funcional. Quiero tirar sobre la mesa para que lo pases recogiendo en el camino de tu explicación. Un tema que mencionaste de paso, de los cambios estructurales, porque hoy evidentemente parte de la narrativa pro Evo Morales, narrativa además de esta izquierda que parece haber abrazado el neoliberalismo de una manera extraña, es que Evo Morales introduce muchos cambios estructurales en Bolivia. Yo quisiera, por lo que estoy oyendo, no hay tanta transformación estructural y me gustaría que tocaras eso luego. Bueno, yo creo que el mayor cambio, el cambio más interesante y más importante de esta etapa ha sido el pacto constitucional, ¿no? La Constitución es una de las constituciones más interesantes, más garantistas de derechos, reconoce la plurinacionalidad, reconoce varios derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, y establece también una serie de garantías constitucionales y mecanismos a los cuales en la posibilidad de exigir derechos resultaban muy útiles, ¿no? Diferentes acciones que uno podía hacer para exigir esos derechos, etcétera. La Constitución establece un régimen de autonomías que supuestamente debería definir mayores recursos y mayor participación para los niveles territoriales, especialmente destacable ahí el hecho de las autonomías indígenas y las autonomías departamentales con sus propios gobiernos, la posibilidad de establecer sus propios marcos legislativos, etcétera, que definen un marco sumamente interesante y las posibilidades de plantearse nuevas visiones incluso de desarrollo, los derechos de la madre tierra, el derecho al agua. Hay varios, las políticas vinculadas a la participación de la mujer,
Hay sin duda un proceso sumamente progresista plasmado en la Constitución. El problema es que, y esto yo lo he visto de país en país, y es parte del problema de la carencia de democracia realmente que tenemos en nuestra región, es que nosotros tenemos de tiempo en tiempo constituciones revolucionarias, incluso, ¿no? Libérrimas, pero que no se corresponden con la estructura de poder real. O sea, no hay una estructura que sostenga la constitución, por ejemplo, de Bolivia, porque evidentemente él hizo lo que quiso hasta que pudo. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? O sea, ¿de qué sirven todos esos derechos formales si en la práctica parece que por lo menos este presidente Morales pudo atropellarlo casi con impunidad? Por ejemplo, tiene que ver con la afectación de la institucionalidad que estaba llamada a defender esa constitución o a hacerla respetar. Por ejemplo, se cooptó todos los poderes del Estado, se los desinstitucionalizó y todas las instituciones del Estado podrían decirse que han sido politizadas y afectadas y cooptadas por el poder. Eso ha sido fundamental para entender por qué esa constitución no se iba a cumplir, ¿no? Se funcionalizó a todos los organismos, el órgano electoral, el poder judicial. Se dejó de lado, por ejemplo, un elemento muy importante de la Constitución, que era la participación y el control social, que son derechos constitucionales, y una ley muy interesante, participación y control social, que jamás se aplicó, y que más bien tienes un sistema de planificación nacional que es altamente centralista, que es planificación central del Estado, que no solamente define los lineamientos de la planificación de arriba hacia abajo, en el mayor estilo, digamos, soviético, sino que además te concentra la mayor cantidad de los recursos. Entonces eso les permitía tener una cantidad de recursos para hacer política permanente, campaña política permanente, pero también explica en buena medida su permanencia o una construcción de una legitimidad, yo diría, artificial con base en la prebenda y la cooptación, ya no solo de los poderes estatales, sino también de todas las organizaciones sociales posibles, es decir, la Central Obrera, la Confederación de Campesinos, la Central Indígena, es decir, todas las organizaciones fueron cooptadas, perforadas o divididas para establecer un control absoluto sobre la sociedad. Incluso las ONGs fueron algunas expulsadas, perseguidas, un proceso muy similar al sucedido en Nicaragua. Entonces, eso te explicaba también la hegemonía que establecía el MAS y las posibilidades que tenía de maniobrar, que además fueron sin duda a la vez el elemento que socavó su propia legitimidad y que explica en buena medida lo que pasó finalmente y este desenlace. Pero ¿quién dice que el próximo gobierno no puede hacer lo mismo, ¿no? Porque la pregunta realmente es que hay como una discordancia, una incoherencia entre las palabras y las leyes en una constitución y cómo se juega el juego del poder político realmente, cuáles son las fuerzas. Entonces, ayer fue Evo Morales, antes fueron otros, después quiénes serán. O sea, ¿habrá algún intento para buscar cómo reestructurar verdaderamente el poder para que no se pase por encima de la letra de la ley? Lo que tenemos ahora es una fuerte arremetida de movimientos conservadores y un poder conservador. Por eso te decía, es básicamente ese partido que después terminó siendo cuarto y que fue funcional además, el que nos está gobernando ahora, que no tiene como tal una legitimidad real. Pero si no hubiera sido porque Evo Morales renunciaba a la presidenta del Senado, renunciaba el presidente de diputados, el MAS seguiría gobernando, aunque sin Evo Morales, ¿no? Entonces, ahí es donde un poco tú ves que el argumento se cae, porque fueron ellos quienes decidieron renunciar precisamente. Y a mí todavía no me queda muy claro por qué. Muchos dicen que se renunció precisamente para generar, como ya no se tenía el apoyo del ejército y de la policía, para generar esta imagen de golpe de Estado y aprovechar la victimización que eso le podía
podía ocasionar, porque tranquilamente renunciaba Evo Morales, García Linera, y tenías a Adriana Salvatierra como presidenta constitucional, con la mayoría que tenía en el Congreso, y listo, ¿no? Pero yo creo que incluso en ese proceso de renuncia jugó mucho el caudilismo de Evo Morales. Es decir, el decir, si no soy yo, no es nadie. Y eso es lo que le había pasado todo este tiempo. El MAS podría haber mantenido su legitimidad si Evo Morales se iba tranquilamente cuando tenía que irse y no postularse a estas elecciones. Es decir, si él dejaba un sucesor, pero se concentró, ahí es a donde trato de responder tu pregunta, tanto poder y tanto la idea de que sin Evo el sol se iba a ocultar y las estrellas iban a desaparecer y la luna iba a desaparecer, como lo decía García Linera, que el propio MAS creó las condiciones para no tener un recambio apropiado, pero además la fuerte desconfianza en sus bases. Fueron esos mismos diputados que durante años tú no los viste hablar en la televisión, los que más bien hicieron el acuerdo por unanimidad con la oposición para llamar a nuevas elecciones. ¿Qué pasa ahora? ¿Se van a dar elecciones democráticas y va a llevar esto a un régimen democrático o estamos en camino a una dictadura, esta vez sí de derecha? Estamos de nuevo entrevistando a Carlos Revilla. La entrevista la hemos tenido que hacer en dos partes. Hubo una interrupción por razones personales. Pero volvemos ahora y comenzamos donde quedamos la vez pasada, que era la pregunta de la bolita de cristal. ¿Qué viene ahora? ¿Van a haber elecciones? ¿Estas elecciones van a llevar a un régimen democrático o se viene encima una dictadura, esta vez de derecha, en Bolivia? Claro. Buenas noches, Francisco. Un gusto volver a contactarme contigo y dar continuidad a esta entrevista que se había suspendido por motivos de fuerza mayor la anterior semana. Respecto a la pregunta, bueno, de hecho se está encaminando el proceso hacia las elecciones. El tema es que el tiempo es muy corto y hay algunos desafíos que enfrentar, ¿no? El gobierno de Evo Morales se suponía que debía quedarse hasta mediados de enero, pero es probable que no se pueda hacer elecciones en un tiempo tan corto. Hasta el día viernes se han presentado las candidaturas para vocales electorales en los tribunales supremos electorales y los tribunales departamentales y del Tribunal Nacional. Entonces, este proceso se va a hacer en tiempo récord, por tiempo y materia, el tiempo de selección que se va a tratar de reducir a lo menor posible, y además hay que ver otros temas logísticos. Entonces, es probable que exista la necesidad de extender el mandato de este gobierno precisamente para que las elecciones se puedan dar en un proceso no mayor, digamos, a los 90 días, según la ley que salió el mes pasado. Entonces, yo entiendo que ahí se tiene que generar una serie de acuerdos políticos para extender ese mandato hasta que se realicen las elecciones. En este proceso, partidos como el MAS, inclusive, que podía haber presentado algunas objeciones a esta salida, ya están empezando a hablar de candidaturas y están planteándose internamente estas cuestiones. Obviamente no se han definido las candidaturas, pero en un ampliado del partido que hubo este fin de semana se ha definido que Evo Morales iba a ser el jefe de campaña, probablemente desde la Argentina, ¿no? Y desde Buenos Aires. Eso quiere decir que es lo más posible que todos los partidos se encaminen por esto. Ahora bien, respecto a la posibilidad de que si nos encaminamos a una dictadura de derecha, yo creo que más bien frente a los últimos acontecimientos, que es la ruptura de esta alianza cívica presidenciable de los últimos días, que era la de Camacho y Marco Pumari, lo más posible es que se empiece a fortalecer la alianza de centro-izquierda, digamos,
que es la de Carlos Mesa en este sentido, ¿no? Y esta siendo la que capitalice precisamente el debilitamiento de estos bloques cívicos que querían encumbrarse hacia un proceso electoral. ¿Y a qué se debe ese rompimiento dentro del bloque cívico de Camacho? Bueno, la idea era que el presidente del Comité Cívico de Potosí, Marco Pumari, y el presidente del Comité Cívico de Fernando Camacho de Santa Cruz iban a hacer una alianza. Las primeras diferencias y malentendidos tenían que ver con quién iba a la presidencia y quién iba a la vicepresidencia. Ambos, obviamente, desde sus regiones eran postulados para ir en el primer cargo, pero esta posibilidad de que Marco Pumari fuera de segundo, en realidad generó cierto descontento entre sus bases en Potosí y llevó a algunos desacuerdos, ¿no?, sobre quién tenía que ser. En los hechos, el día de ayer se difundió un audio en el cual Marco Pumari supuestamente solicitaba un monto de $250,000 sumado a el control de ciertas oficinas públicas como la aduana de Potosí y Oruro, si no me equivoco, precisamente para acceder a ese pedido de Marco Camacho de ser Pumari el vicepresidente, de Fernando Camacho de ser Marco Pumari el vicepresidente. Eso ha generado un revuelo, obviamente, ahorita todo el mundo está hablando de eso, desconfiando precisamente ya de estos acuerdos que tienen cierto carácter prebendal o de compra y venta de posibles espacios y posibles cargos, con el control de oficinas públicas del gobierno actual. Entonces eso desprestigia tanto a uno como a otro, tanto a Fernando Camacho como a Pumari, a Fernando Camacho por haber grabado una conversación privada y obviamente a Marco Pumari por hacer esa solicitud, pese a que Pumari dice que en realidad eso iban a ser recursos para campaña y demás, ya debilitó la posibilidad de que tenga la misma fuerza cualquiera de las candidaturas por separado o en conjunto, debido precisamente a estos tratos que se habían estado realizando, porque precisamente la gente, si apostaba por ellos, era también porque eran figuras nuevas y por una supuesta nueva forma de hacer política. ¿Hay encuestas? Bueno, ha habido una encuesta reciente en la cual más o menos el MAS tenía todavía, el MAS de Evo Morales, un 23%, Camacho y Pumari entre cada uno cercano a un 15%, si cada uno iba como presidente, y obviamente que si iban juntos eso llegaría probablemente a un 30%, ¿no? Con Carlos Mesa bajando a cerca del 13-14%, y las otras fuerzas con un 10% mucho menos significativo, en el caso de Chi, que es una opción también de extrema derecha. Eso seguramente con estos hechos que te estoy comentando ha debido cambiar sustancialmente. Estamos esperando justamente las próximas encuestas para ver cómo se va a encaminar esto. Sin duda que el MAS todavía es una fuerza muy importante a nivel nacional, tiene un voto duro que habitualmente ha rondado el 30%, que probablemente después de los últimos acontecimientos ha bajado a un 25-23%, pero sin embargo consideramos que el MAS todavía va a ser un actor muy importante en la política boliviana. Todo lo que venga a suceder para adelante va a depender también en buena medida de sus decisiones y de su capacidad para escoger unos liderazgos alternativos mucho más conciliadores, muchos más emergidos de los movimientos sociales probablemente, y no tanto definidos desde la cúpula del partido, que gran parte de ella ya no está en el país, sino que esto se trate de un proceso orgánico que articule organizaciones sociales. Si ese proceso se da así, yo creo que el MAS puede recuperar una fuerza importante en el Parlamento, aunque no estoy seguro de sus posibilidades de ganar, ¿no? ¿A qué se debe el cambio aparente de táctica del MAS y de Evo Morales? Porque ahora, primero ya no está en México. Para mí no está claro por qué tuvo que salir, pero bueno, salió o tuvo que salir, y ahora me estás diciendo que se dice que va a ser jefe de campaña.
después del juego de victimismo, por decirlo así, del MAS, ¿no? De renunciar uno tras otro, de repente dan un viraje y parecen aceptar la nueva realidad e integrarse al proceso. O sea, pero ¿qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha hecho que incluso Evo Morales parezca ir en esa dirección? Bueno, en primer lugar, digamos, yo creo que probablemente a la ciudadanía mexicana le cayó muy pesado el hecho de que él tenga 5 guardaespaldas, tenga un salario de $8,000 mensuales y tenga que ser básicamente mantenido con recursos públicos del Estado mexicano, pero además violando la doctrina diplomática mexicana, ¿no? Es decir, haciendo injerencia e incidiendo mediante tweets y mediante comunicados en la política y en el proceso que tan difícilmente se está tratando de pacificar en el país. Y yo creo que sumado a eso está el último informe final de la OEA que ratifica estudios vinculados al sistema informático que te comentaba en una anterior ocasión y su interrupción, sino con el surgimiento de evidencia de que el Tribunal Supremo Electoral tenía un asesor externo que tenía acceso privilegiado a las bases de datos desde un servidor externo no autorizado por la empresa auditora y a la cual se le había ofrecido, se le había brindado la prerrogativa de toda cooperación para acceder a todas las bases de datos, hacer cambios, etc. Esa persona está prófuga ahora, ha salido hacia el Perú, pero ya se sabe su nombre y apellido, y evidentemente eso figura. Perdón, evidentemente, ¿qué evidentemente, sí, que se evidencia, además con evidencia material, te digo, de actas llenadas con el mismo puño y letra, digamos, en algunas comunidades. Ese informe es público, está en la web de la OEA, cualquier persona puede acceder y ahí las evidencias son más que contundentes, además desarrolladas por grupos de expertos independientes que no dejan absolutamente ningún margen de duda. Creo que este informe ya, porque se reclamaba que no había un informe definitivo, que el informe que se había dado era un informe preliminar y que ese informe había derivado a la renuncia de Evo, este informe definitivo no deja lugar a dudas y yo creo que pone en una situación incómoda y difícil también al gobierno mexicano. La razón ahora del desplazamiento de Evo Morales hacia Argentina es su posibilidad de poder incidir más en su clásico estilo vertical y de manejo transitivo de su aparato político, de tratar de incidir más en el curso de las elecciones. Y me parece que esa decisión de ser jefe de campaña no solamente tiene que ver con el proceso de llevar elecciones adelante, sino también con la posibilidad de estar en un contacto permanente con las bases sociales que responden a su partido en Bolivia, pero también con la posibilidad de influir desde Argentina en cómo se lleva adelante el proceso de transición democrática que está tratando de vivir el país. Me temo de que, conociendo lo que ha sucedido en las semanas anteriores, Perdón, es que decías, me temo que esta actividad que va a desarrollar Evo Morales no va a estar exenta de acciones en cierto modo conspirativas y para influir en la política boliviana y en el proceso de transición, no solamente ya en lo vinculado a las elecciones, ¿no? Sino a cualquier acción que vaya a llevar el gobierno de Yanine Áñez. Y ahí hay un problema, porque evidentemente se ha tomado, el gobierno de Áñez se ha tomado atribuciones que no le competen. Entonces ha empezado a gestionar políticas, a definir acciones, digamos, bueno, más allá de auditorías, empresas públicas y todo, a, por ejemplo, pasar a restablecer relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, a definir cómo va a ser la política de reforestación, por ejemplo, en la Chiquitanía, recién quemada, a tomar otras acciones ya de
reencaminar el propio proceso de cómo se había definido las empresas públicas durante la gestión de Evo Morales. Y eso, digamos, que parecen ser no tareas tan urgentes, ¿no? Cuando ahorita la prioridad, en realidad, y lo que debería ser un gobierno de transición, por definición, es tratar de ser lo más neutral posible y empujar con todas sus fuerzas y concentrar todos sus esfuerzos en un proceso eleccionario democrático, transparente y justo, ¿no? Bueno, a ver, vamos ya cerrando esto, pero te hago una pregunta y luego te dejo para que dejes algún comentario final. La pregunta es sobre si van a haber acusaciones penales contra Evo Morales o si va a tener manos libres para entrar y salir a Bolivia y volver a participar. No, ya se aceptó ya una denuncia por sedición, ¿no? Y por instigación a delinquir, incluso creo que está la figura del terrorismo en la acusación, que ha sido aceptada en primera instancia por la Fiscalía y que evidentemente hace que si Evo Morales llega a Bolivia en las circunstancias actuales va a ser detenido. Eso yo creo que generaría una enorme tensión social, es decir, el hecho de que él esté en Argentina y amenace con venir a Bolivia, podría también ser parte de una nueva estrategia de victimización que no solamente es a lo que nos tiene acostumbrados el gobierno, el partido político de Morales, sino que también podría poner en serio riesgo, digamos, la continuidad de este proceso de transición democrática que estamos viviendo. Es un enorme riesgo. La presidenta ha dicho que iba a vetar una ley de garantías constitucionales. Perdón, iba a vetar una ley de ¿qué, perdón? De garantías constitucionales, supuestamente presentada por los parlamentarios del MAS, para evitar, o digamos, brindar garantías, según el texto formal y la letra, para evitar, digamos, que se viole el debido proceso en toda la cantidad de detenidos que existen en el país, en toda la cantidad de enjuiciados que existen, pero que para la oposición es también una ley que va a permitir cierta impunidad a quienes han cometido delitos, incluidos entre ellos la cúpula masista que ha salido del país. Entonces, la presidenta puede ver esa ley de modos, el Parlamento, una vez que ella lo veta y eso vuelve al Parlamento, la Asamblea Plurinacional, en su mayoría masista, puede finalmente aprobar la ley. Y eso generaría, y es ahorita una amenaza en esta historia de suspenso, es una amenaza permanente que gira alrededor del pueblo boliviano, porque en lo que nos pone es en una situación de que se vuelva a reactivar el conflicto y el proceso eleccionario que creo que la mayoría de los ciudadanos queremos pueda verse afectado por una mayor tensión social. Entonces, a lo que quiero llegar... ¿Va a ocurrir eso? No, yo a lo que quiero llegar es que hay acciones tanto de un lado como del otro, del gobierno actual como y han habido acciones tanto del gobierno actual como de la gente del MAS que están orientándose a afectar el propio proceso de salida democrática e institucional, que es lo que busca el pueblo boliviano, por una parte, ¿no? Y ahí yo creo que el trabajo de la sociedad civil y de la gente movilizada tiene que encaminarse a opciones que salgan de esta polarización y coadyuven precisamente a que los actores cumplan el rol que les corresponde. El gobierno de Yanine Áñez tiene que dejar de tener un discurso tan revanchista frente a lo que ha pasado con el MAS, pero también tiene que encaminar fundamentalmente su rol de transición democrática, más allá de imponer otras políticas, llevar otras acciones de persecución, ¿no? Evitar el uso de la fuerza, evitar la persecución judicial, evitar
el tomar políticas que no son inconsultas porque no tienen absolutamente ninguna legitimidad para hacerlo. Ellos son, digamos, la fuerza política que la acompaña, salieron prácticamente cuarto lugar en elecciones y son los que están gobernando. Entonces no tienen ninguna legitimidad y tienen que tener la capacidad y la lectura política suficiente para también darse cuenta de que sus acciones aceleradas en realidad abonan el camino de regreso convulsionado, además, de Evo Morales al país. Es decir, mientras más acciones poco meditadas y confrontacionistas asuma este gobierno, se les da mucho más argumento al MAS y al gobierno, no digo, al partido de Evo Morales, precisamente para victimizarse y tratar de fortalecer su posición en el país. Como yo te decía al principio, ¿no? Ya como reflexión final, tú ves que el gobierno actual y el partido que lo gobierna ha sido sistemáticamente, voluntariamente o no, funcional a las intenciones masistas, ¿no? Y lo ves no solamente ya en la etapa electoral, eso se muestra ya, aunque en unas circunstancias distintas, en la actual etapa de transición. Es decir, mientras más violentamente actúa este gobierno, mientras más persecución judicial, mientras menos debido proceso genere, mientras más políticas que no le corresponden empiece a asumir, facilita la posición política al MAS para su victimización, para a decir que este es un gobierno dictatorial, fascista, racista, etc., ¿no? Entonces, yo creo que aquí el raciocinio es el que se tiene que, y la racionalidad tiene que imponerse de parte de los partidos moderados, pero también de parte de la sociedad civil mayoritaria, que es democrática y que quiere más bien una salida que además no vaya en contra de las conquistas sociales que ha impulsado el pueblo boliviano y que en buena medida o en cierta medida, de buena o mala manera, el MAS ha dicho o ha tratado de implementar en el país. Bueno, pues muchas gracias, Carlos Revilla. Esto ha sido casi una gesta heroica, esta entrevista, ¿no? Con una interrupción de emergencia y todo. Sí, con crisis, ¿no? Sí, con crisis, transición, interrupción, sí. Así es. Tal cual como estamos en Bolivia. Pero te agradecemos muchísimo la explicación muy detallada de lo que ocurre en Bolivia y te vamos a molestar en el futuro de nuevo. Eso es una promesa. Mil gracias, Francisco. Un saludo a todos los hermanos nicaragüenses. Un gran abrazo. Es un país y una tierra que yo quiero mucho y especialmente a su gente. Y mis mejores deseos para este próximo año, estas fiestas, y que el año próximo nos encuentre a todos en una Latinoamérica más unida, más democrática y más justa. Así sea, así sea. Bueno, muchas gracias.